Bueno, el estudio que tenemos para el día de hoy está en Lucas capítulo 11. Sí, estoy viendo. Estamos siguiendo la lectura en armonía de los evangelios. Ahora nos toca el pasaje de Lucas 11 y un tema muy importante para todos los creyentes, que es el tema de la oración. Nosotros creo que este año o el año pasado realizamos un estudio un poco más extenso del Padre Nuestro, donde estuvimos analizando las diferentes partes del Padre Nuestro, algunas palabras importantes, algunas frases que contiene el Padre Nuestro, y decíamos que es un modelo que nos enseñaba Jesús para justamente para guiar, para modelar nuestra vida de oración. Hoy vamos a hacer un repaso sobre eso, vamos a hablar sobre el Padre Nuestro, pero vamos a hablar también sobre una parábola que Jesús utiliza para ilustrar la vida de oración y la importancia de la vida de oración. Entonces, el estudio de hoy va a girar en torno al tema de la oración, eh, a, a al desarrollo de nuestra confianza en la oración y también a generar un sentido de dependencia de parte de Dios, hacia Dios, en lo que tiene que ver nuestra vida de oración. Vamos a ir a lectura entonces, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13, pero lo vamos a partir en tres secciones. La primera sección va a abordar el Padre Nuestro, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, y vamos a hablar un poquito sobre este modelo de oración. Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. eh, sí, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, en primer lugar, para tocar esta primera sección de este pasaje que va del 1 al 13. ¿Quién tiene el texto y lo quiere leer? Vale. Dale. En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Bien. Eh, Algo importante que nosotros recalcábamos cuando tuvimos el estudio del Padre Nuestro es que la enseñanza del Padre Nuestro no es tanto una oración que uno tiene que repetir, sino es más que nada una guía, una estructura que uno sí debería seguir cuando ora. Es decir, son eh, diferentes componentes de la oración que Jesús le enseña a sus discípulos que tienen que estar presentes en nuestra vida. No es que Jesús les estaba enseñando una oración, esto es muy judío. Los judíos tienen ya oraciones preestablecidas. eh, entonces Jesús no le estaba enseñando tanto una oración preestablecida, sino unos conceptos, unos principios básicos para saber cómo orar. Porque lo que le estaban pidiendo a los discípulos a Jesús es enseñarnos cómo orar. Entonces Jesús le da esta estructura de la oración, estos elementos que deben contener la oración. Estos elementos están comprendidos en algunas palabras importantes del Padre Nuestro y en algunas frases. La primera de esas palabras, y que es muy importante, es la manera en la cual Jesús le dice a sus discípulos que tienen que dirigirse a Dios. Por lo general, las oraciones de los judíos
comienzan diciendo, bendito sea Señor Dios Todopoderoso. Por lo general comienzan de esa manera, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Así comienza la mayoría de las oraciones de los judíos. Sin embargo, acá Jesús, en lugar de decir, de llamar a Dios Adonai o llamarlo eh, de cualquier otra manera, Jesús dice que ustedes deben dirigirse a Dios como Padre. Le tienen que decir Padre nuestro. Entonces establece un contexto de cercanía, de intimidad, de una cuestión muy profunda relacional de la persona que va a orar con Dios que va a escuchar. Esto no es solamente una relación de alguien que está tratando de tener el favor de parte de Dios, sino de una persona que en confianza, en una relación con ese Dios, abre su corazón y se va a dirigir a Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Se entiende bien. Entonces, lo primero que destaca en el Padre Nuestro Jesús es cómo nosotros nos vamos a dirigir a Dios. ¿Qué actitud vamos a tomar para dirigirnos a Dios? Tiene que ser una actitud de relación, de confianza para con Dios, de cercanía más que nada. Dios, sí, muy buena. Una relación no de un Dios que está lejano de su creación, que está lejano de las personas, sino de un Dios que está cercano. Por eso lo llama Padre, por eso podemos llamarlo a Él Padre, más allá de que las Escrituras nos dicen que nosotros fuimos adoptados por Dios, que somos hechos parte de la familia de Dios, que al creer en Jesucristo fuimos llamados hijos de Dios. Nos anima a establecer nuestra vida de oración en una relación de cercanía con Dios y de confianza. Bien. Pero aún dentro de esa cercanía y de esa confianza que uno puede tener en la oración, Jesús les enseña a sus discípulos que, eh, que también hay que guardar temor y respeto hacia Dios, temor en el sentido de reverencia. Por eso dice que hay que santificar el nombre de Dios. Y está esa parte de la oración que dice, santificado sea tu nombre. Eso guarda también una distancia para que nosotros no nos sintamos en tanta confianza para con Dios, de manera que nosotros equivoquemos cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Dios. Entonces le decimos, Padre nuestro, y le decimos que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconociendo que Dios está por sobre nosotros, que Dios, no es un igual a nosotros no estamos en el mismo escalón que Dios, entonces hay una relación de cercanía, pero esa cercanía guarda la distancia entre el Creador y sus criaturas. Hay una relación entre ambos en la cual el Creador actúa como Padre y su creación puede verlo como Padre, pero sin salvar esta distancia de que Dios sigue siendo Dios. ¿Eh? Hay otro aspecto que tiene que ver a reconocer la soberanía de Dios y está en la petición de venga tu reino. ¿Sí? Cuando Jesús les enseña esta parte de venga tu reino, tiene que ver con reconocer la sabiduría, la soberanía, no me salía la palabra, la soberanía de Dios. Porque el reino de Dios no es un lugar, no se desarrolla en un lugar, no se desarrolla geográficamente o políticamente, sino que la soberanía, el reino de Dios es el ejercicio de su soberanía. Es decir, ahí donde las personas obedecen a Dios, ahí donde las personas se sujetan a Dios y Dios ejerce su dominio, ahí está el reino de Dios. Entonces,
en esta parte de la oración del Padre Nuestro, Jesús le está dando este elemento a los discípulos diciéndoles que tengan en cuenta la soberanía de Dios, tengan en cuenta que tenemos que buscar hacer el reino de Dios, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es la oración, venga tu reino. Eh, que se suma después a hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es justamente para afirmar el concepto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier comentario, interrumpimos y lo abordamos. Yo tengo de lo que es la originalidad del Padre Nuestro, uno ya sabe de memoria, pero Jesús le está mostrando a sus discípulos que Dios es Dios y que hay de otra manera también que poder acercarte. Sí. Así, Señor, como enséñame a orar, no repetir como ya siempre está, Ujú. distinto, pero Sí, con sí. el respeto y el orden que se merece tiene que ser. Sí. Yo lo entiendo. Sí, claro. Que yo sepa, no hay una sola parte en la Escritura donde se nos invite a repetir el Padre Nuestro. La tradición de la Iglesia cristiana ha salvaguardado esta oración y la ha repetido esta oración y la ha enseñado de esa manera, pero Jesús no les estaba enseñando una oración que tenían que repetir, sino que les estaba enseñando conceptos de lo que tienen que ser los componentes en nuestra vida de oración. Entonces, cuando vamos a la oración, tenemos que tener esa relación de cercanía con Dios, pero reconociendo que Él es el Rey soberano, que Él hace su voluntad y que tenemos que buscar nosotros, aún también en la oración, hacer la voluntad de Dios. Entonces, está este concepto enseñado a sus discípulos y enseñado también a nosotros. Ahora, el Padre Nuestro se divide en dos grandes secciones, una sección que habla directamente sobre Dios y otra sección que habla sobre nosotros. Y la sección que habla sobre Dios está en primer lugar, es decir, nosotros siempre tenemos que, en primer lugar, en nuestra vida de oración, ocuparnos de Dios. No tenemos que simplemente descargar nuestra, eh, nuestras ansiedades y nuestros pedidos de oración ante Dios sin antes reconocer quién es Dios y a quién le estamos orando. ¿Eh? Eh, por lo menos esta es la lectura que sigue el Padre Nuestro. Y en esta segunda parte del Padre Nuestro, el propósito es reconocer el presente, el pasado y el futuro de nosotros en nuestra vida de oración. En primer lugar, habla sobre el pan de cada día, dánoslo hoy. Estamos acostumbrados a repetir. ¿Qué quiere decir que esto que el pan cotidiano podamos recibir? O danos hoy el pan de cada día. El alimento que nos da su ¿Y palabra. a qué les hace acordar esto? Al maná. Si ustedes se acuerdan, el maná que Dios daba en el desierto caía todos los días. Sí. ¿Eh? Menos, Los el, fines de semana. menos el día sábado. El día sábado no caía, pero el viernes tenían que juntar el doble para que no les falte el día sábado. Pero Dios les daba ese sustento absolutamente Exacto. todos los días. Eh, Esto tiene que ver con nuestro presente, acercarle a Dios nuestras necesidades para el tiempo presente, el pan cotidiano, el pan de cada día, lo que es necesario para hoy, así como el maná era entregado para el tiempo presente, para cada día, uno si juntaba para el día de mañana, No servía. otro día que no fuera el viernes, se pudría. ¿Eh? Entonces, nos habla esto de mantener nuestra perspectiva en la oración en nuestras necesidades presentes y venir a Dios legítimamente con nuestras necesidades, poder contarle a Dios lo que nos pasa. Entonces, eso en la oración está bien. Es algo con lo cual no tenemos muchos problemas porque estamos acostumbrados a hacerlo, de venir a Dios con nuestra necesidad. Pero está bueno que esto
lo enseñe Jesús en el tiempo de oración. Está bien venir a Dios con nuestras necesidades, con nuestros problemas, con lo que nos esté pasando. Igual, Hay, perdón, sí, Mariano. digo, no, quería, digo, acotar algo. Digo, es increíble que cada día había que juntar el maná y no se podía juntar más porque se echaba a perder, pero el viernes se juntaba el doble y no se echaba a perder. Claro. Sí, sí, es Ahí increíble. se ve la mano del Señor, ¿no? Que tiene un objetivo eso. Sí, sí, sí. Hay un montón de eventos en- con Israel en el desierto que son totalmente sobrenaturales y que es increíble. El tema de la ropa, por ejemplo. Dice que la ropa no se les gastó nunca, Es verdad. ¿no? Y estuvieron con la misma ropa durante 40 años, Sí, ¿no? Impresionante eso. la verdad que Y es impresionante que la Biblia lo deje registrado eso, ¿no? Que estuvieron con la misma ropa todo ese tiempo. Entonces, Dios proveyó para sus necesidades el hecho de hacer surgir agua en medio de un lugar desértico también. Pero bueno, nos muestra justamente esto, que Dios está interesado en nuestras necesidades y está interesado en que nosotros le podamos contar a Él qué es lo que nos pasa. En segundo lugar, habla este modelo de oración, nos habla sobre nuestro tiempo pasado. Recién era el presente, ahora el pasado. Que el pasado tiene que ver con este pedido que dice, perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es el tiempo pasado, las cosas que hicimos, los errores que cometimos, los pecados que llevamos adelante, nuestras deudas para con Dios y nuestras deudas para con los demás. Aquellas personas que hemos defraudado, que les hemos fallado, así como nosotros perdonamos a las personas que nos fallaron a nosotros y nos defraudaron a nosotros. Eh, que, entre paréntesis, la palabra que se utiliza para la traducción de perdonar quiere decir soltar. Una de las excepciones que tiene es soltar. Entonces, cuando uno es perdonado, es liberado de ciertas cuestiones. Cuando uno perdona, libera de esas cuestiones que está perdonando. sí. Eh, Muchos de los después se conocía por Spend. Sí, sí, hubo un cambio, el cambio lo hace la Iglesia Católica, eso en la década del 90 creo que hicieron el cambio, donde unificaron creo para toda Latinoamérica o Hispanoamérica, la misma oración para todos los países y cambiaron eso. Pero nosotros seguimos, cuando decimos el Padre Nuestro, nosotros decimos nuestras deudas, no nuestras ofensas. Yo lo que me acordé, viste que ustedes estaban hablando de maná, yo lo que me acordé que yo había dicho que mañana iba a haber maná y ellos los de Israel escogieron exageradamente y nada, como que se terminó pudriendo. Eso. Muy Siempre, bien, ¿no? muy buena Hoy, memoria, ¿eh? hoy Sí, no junte para mañana. exacto. Perdón, Sí. no entendí recién el comentario que hicieron porque no encontré la pregunta o no lo escuché. Que vos dijiste que unificaron para Latinoamérica, esa parte no la entendí porque no escuché bien. ¿Lo El- podés? el- sí, que lo que decía Flor recién es que en un momento cambiaron la palabra que utilizan en la Biblia de deudas, la cambiaron por ofensa. Yo digo, eso Mm, creo que fue en la década del 90, la Iglesia Católica unificó, me parece que para toda Hispanoamérica, unificó el Padre Nuestro para que todos rezaran la misma oración. Y le cambió ahí algunas palabras, algún orden de alguna frase, fueron cambios menores, pero bueno, le hicieron cambios a eso. Y nosotros cuando oramos, cuando decimos el Padre Nuestro, decimos nuestras deudas, no nuestras ofensas, porque es como se traduce en las versiones de la Biblia que tenemos nosotros, como deudas. Y es lo que quiere decir la Pero, palabra, en original ah, está más orientado al concepto de deuda que el de ofensa. ¿Eh? Bien, gracias. eh, de nada. Hablamos entonces del pasado, del presente, y ahora obviamente vamos a hablar
sobre el futuro, porque en la última parte de este Padre Nuestro dice, y lo voy a leer como está acá, y no nos metas en tentación. Dice otra de las versiones, líbranos del maligno o líbranos del mal. Eh, Esto habla de las circunstancias que van a sucedernos. Es muy interesante ver en la Biblia cómo es el tema de la tentación y de la prueba, porque a veces la misma palabra que se traduce como prueba y como tentación se utiliza de manera alternada o se utiliza de manera, eh, bueno, no me sale la palabra, se intercambia esa palabra en los dos conceptos, eh, queriendo significar que una tentación es una prueba. Y algo que está bien claro, que pone Santiago, y deja bien claro, es que Dios no es tentador de nadie, Dios no tienta a nadie, Sí, pero sí lo que hace Dios muchas veces es ponernos a prueba. exacto. ¿Eh? Entonces, Él no nos dejes caer en la tentación, está unido a librarnos del maligno, que el maligno, el diablo, sí nos tienta. Él es el gran tentador. Lo vemos, por ejemplo, en pasajes como la tentación de Jesús en el desierto. Sí. Ahí Jesús es tentado abiertamente y directamente por Satanás, O como en Adán y Eva, los primeros hombres de la tierra. como Adán y Eva, que Y fueron Job, tentados. no, digo Job también. Job también, Sí. que fue tentado. Bueno, diferentes personas que fueron tentados. Un lado, esta tentación que viene de parte del diablo, del adversario de Dios, Exacto. pero también hay tentaciones, o pongo entre comillas, pruebas, a las cuales Dios también sujeta a nuestra fe, ¿no? Y Dios va probando nuestra fe. No nos tienta, pero sí nos prueba. Sí. Entonces, la oración también nos llama, en este modelo Jesús, a tener en cuenta nuestras cuestiones futuras, ¿no? Ninguno de nosotros está libre de cometer algún tipo de pecado, algún tipo de falta. Entonces, pon en manos de Dios tu vida, pedirle que te ayude, pedirle que te guíe, que no te permita caer, que no te permita ceder a la tentación, pedirle que te libre del mal. Esos son buenos consejos que Jesús da para la vida de oración de sus discípulos. Pero, Eh, puedo, sí, quería, dale, Mariano, dale. me da la sensación que, porque si no quedaría medio como que Dios está ahí mirándonos a cada rato, probándonos, sin tentar, pero probándonos. Yo creo que es más como nosotros los que somos padres lo vemos en nuestros hijos. Nosotros no lo estamos todo el día o poniendo a prueba o probándolo. Creo que las circunstancias de la vida que se le van presentando son la oportunidad que tienen los hijos de ir solucionando, creciendo, resolviendo problemas. Y si no lo pueden resolver, nosotros vemos si es conveniente ayudarlos o dejar que se queden con esa preocupación de cómo buscar la forma de resolverlo. No, me da la sensación a mí que no es que tanto esté Dios ahí probándonos a ver, creo que hay suficientes problemas en la vida como para hacernos crecer o hacernos pensar o buscar soluciones de problemas. Y como padre uno después ve si lo ayuda, no lo ayuda, si lo guía, hasta dónde, qué es lo que le hace mejor al hijo, ¿no? Sí, sí, bueno, Dios obra tanto en las causas primarias como en las secundarias también, es decir, no solamente con cuestiones que Dios mismo permite, sino con las consecuencias de acciones nuestras o de otras personas. Eso que Mariano llama las circunstancias de la vida, no escapan tampoco a la soberanía de Dios, ¿no? Claro, Entonces, aún las cosas que pueden ser negativas, que pueden hacer en contra nuestra, Dios también las utiliza. El texto, por lo menos, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Entonces, entendemos dentro de toda la escritura, de manera como Dios se va relacionando con sus hijos, con su pueblo, que Dios va a utilizar diferentes circunstancias para probar la fe de su pueblo,
probar la voluntad de sus hijos, y a veces son cuestiones que están directamente generadas por Dios o que son causas secundarias de comportamiento de otras personas. Pero acá volvemos al tema de la soberanía de Dios. Dios está en control de todas las circunstancias. Claro. Y Dios utiliza esas circunstancias. Me gusta lo que decía Mariano, porque no es que Dios nos está vigilando a ver si pasamos o no pasamos el examen, pero Dios permite muchas de las circunstancias que transitamos para que nuestra fe sea puesta a prueba. No porque Él necesite tomarnos una prueba, sino porque nosotros tenemos que saber de qué estamos hechos, o cómo estamos creciendo, qué grado de madurez estamos alcanzando. ¿Sí? Hay una parte de la Biblia, no sé en qué, ya no está, cuando dice, el camino de la perversidad es amplio, luminoso, fácil de entrar. Sí. Mi camino es angosto, muy poco entra por ahí. Que lo que te ofrece el mundo es luminosidad, todo es lindo, es fácil para meterse uno ahí. Bueno, eso nos prueba, Y sí, claro, no tener nos problema. tienta y nos pone a Pero prueba. para ir detrás de él, el camino de él es angosto, dice. Sí, sí, sí. Buena observación. Eh, Bien, tenemos acá entonces la primera sección de este pasaje que va del 1 al 13 sobre la enseñanza de Jesús en oración. Lo que hace primero Jesús es darle esta estructura de oración, este modelo de oración. Le dice a los discípulos, tengan en cuenta estos conceptos, estas ideas cuando van a orar. ¿eh? En segundo lugar, Jesús amplía esto que le acaba de decir sobre el Padre Nuestro, lo amplía con una parábola. Vamos a leer esta parábola que está desde el versículo 5 hasta el versículo 8 y vamos a buscarle cuál es el significado de esta parábola. Toda parábola quiere transmitir un significado Mm. más allá del mismo evento que está contando. Desde el 5, ¿no? Sí, ¿lo querés leer vos? ¿Hasta qué El parte? 8, Hasta el 8, sí. dale. También les dijo quién de ustedes que tenga un amigo va a ver, va a ver a medianoche y le dice, amigo, préstame tus 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada de que ofrecerte. ¿A qué responderá desde adentro? Y le diría, no me molestes, las puertas ya están cerradas y mis niños están en la cama conmigo. No, no, no puedo, no puedo Levantarme. no puedo levantarme para dártelos. Hasta el 8, ¿no? Sí, Para dártelo. Yo les digo. Yo les digo que aunque no se levante, dáselo por su amigo y se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. bien, ahí. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que sería la enseñanza que transmite esta parábola? ¿Qué deberíamos aprender nosotros de la vida de oración de esta parábola? Yo le asemejaría a la viuda y el juez injusto un poco eso, de ser persistente en la Ok, oración. bien. Y la insistencia y la perseverancia. La perseverancia, Sí. la insistencia. ¿Qué más? No dejarse llevar por la desmoralización, ¿no? Creo que decanta un poco de lo que Ujú. dice. Ujú. ¿Algo más se les ocurre? Y aparte que sea el mismo Jesús el que está diciendo eso, de alguna manera está diciendo, miren que yo lo conozco, o yo soy el mismo a quien le van a pedir,
y no me molesta. Y de última, si fueran un poco inoportunos, se los voy a dar igual, o los voy a escuchar igual, los voy a ayudar igual. Como la mujer esa que dijo, aún los perrillos comen, y Jesús se admiró de la fe de la mujer, ¿no? Sí, 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 Yo sí, creo claro. que Jesús valora más el hecho de la fe que la inoportunidad del pedido. Bien, bien. Para Sí. mí ahí está separando del amigo, pero tenemos un amigo que no tiene problemas, se levanta y te va a dar, está dirigiéndose a Dios. Ujú. El otro amigo le dijo, pensando que no le iba a fallar, no, ya está cerrado, tengo los niños. Argumentó de que no lo podía dar, Sí. pero sí, dice, el otro se levantará y te dará, y pidan y se les dará. Te cambió el juego del primero, Hay una relación de cercanía con Dios. claro, ya. Ok, bien. Porque uno dice, no, mi amigo está en las buenas y en las malas, pero a veces pensando de que su amigo a medianoche fuiste y le llamaste, no estoy. Y Dios no, Dios está Ok, en cualquier momento de bien, nuestra vida. bien, bien. Y esto es lo que debemos, lo que podemos aprender. Ahora, ¿qué no deberíamos aprender de esta parábola? ¿Qué no deberíamos aprender? Debemos aprender de la insistencia, de la persistencia, de la perseverancia, de que Dios está cerca, de que con Dios no somos inoportunos. ¿Qué no deberíamos aprender? Eh, Y no aprovecharse por ahí. Que nos venga todo de arriba. que nos venga todo de arriba, no Eso, aprovecharse. por ahí. Se me ocurre la palabra pereza, ¿no? Que la palabra, que la expresión de la pereza, uno espera que Dios provea todo, un poco como esa gente que se queja de Dios, ¿no es cierto? Pero de repente no le importa en absoluto aprender o tener una relación con Él. O Mm, sea, espera que todo le llueva, que todo venga de arriba, sí. pero no está dispuesto a hacer absolutamente nada, ni por relacionarse con Dios, ni por conocer a Dios, ni por seguir los mandamientos de Dios. Ujú. Yo siento que eso puede ser lo opuesto. Ok. ¿Qué más? Igual ¿Alguna otra creo que idea? tampoco, no nos tenemos que olvidar que el que va a pedir, no lo está pidiendo por él, es porque le cayó un amigo que no esperaba también, ¿no? Hay que considerar eso un poco, no es que él estaba durmiendo y dijo, ahora necesito pan. Le cayó a alguien de sorpresa. Ok. Este, No ser egoísta con los demás, porque ahí, como dice Brian, ahí en la Biblia decía que él estaba ahí acostado con un niño y que la puerta había cerrado. No ser egoísta, bueno. Bueno, ¿Qué no deberíamos aprender? Vuelvo a decir. Dice, y le dará todo lo que necesite. Entonces, Dios no nos lo da porque no lo necesitaba. Que no todo lo que le pidamos a Dios nos lo va a dar. Es decir, nos va a dar lo que necesitamos. exacto. Ok. ¿Eso no lo deberíamos aprender? ¿O sí lo deberíamos aprender? Deberíamos aprender. Sí, Deberíamos aprender. Ahora, ¿qué no deberíamos aprender? Acá hay algo que no deberíamos aprender, que es importante. En no confiar en el amigo. Humanamente uno, porque el que estaba necesitando fue el amigo, en vez de decirle, Sí. Señor, me llegó mi cita familiar. Entonces fue pensando que el amigo no le iba a fallar, le digo, no, está cerrada la puerta. En realidad, hay una actitud que tiene este que va a golpear la puerta, que es tanto una fortaleza como una debilidad también, que quizás puede transmitirnos a nosotros la falsa idea de que podemos torcerle el brazo a Dios de alguna manera, insistiéndole en lo que pedimos, ¿no? Porque acá lo que se transmite en esta parábola es que el amigo le rompió tanto la paciencia Sí. que el otro se terminó levantando.
Y eso no debería trasladarse nunca a nuestra relación con Dios. Exacto. No es que Dios nos va a dar porque lo tenemos cansado, lo cansamos y dice así, bueno, toma, te lo doy. Hace 3 años que me estás pidiendo el viaje a Gualeguaychú y bueno, ahí está, te lo doy porque me tenés podrido. Bueno, eso no debería trasladarse a nuestra relación con Dios. Dios no actúa de esa manera, no obra de esa manera. Que si yo le doy algo más preciso, le quería dar, o sería otro viaje. En otro momento. ¿Eh? Un momento. Pero a Dios no podemos convencerlo o forzarle el brazo fuera de lo que es su voluntad. Ahora, su voluntad es sí que oremos. Dios puede determinar otra cosa, sí puede determinarla en función de lo que es su voluntad y por eso es importante orar como estaba enseñando Jesús a través del Padre Nuestro, orar que se haga la voluntad de Dios. Y nuestra oración tiene que estar dentro de esa voluntad. ¿Se entiende? Sí. Sí, Pero, sí y no. No me termina de cerrar, porque hay oraciones que no, el Señor no las responde claro, en forma rápida. ¿No? Acá dice, bueno, golpeen que la puerta se va a abrir, pero no es así automático. Y hay oraciones que a veces uno las puede llevar durante años y tal vez ni siquiera vea la respuesta, ¿no? Pero no creo que sea, bueno, depende de la actitud del corazón de uno, pero no creo que sea molesto para Dios esa oración. Más bien, no, es no, una claro. oración de fe que se lleva a través de los años y más allá de cargociarlo, es por esto, es por el sentido de la fe que uno tiene, que Dios algún día la puede responder. Exacto. No cortamos la fe, decir, bueno, yo le voy a poner un tiempo hasta la 100 para que Dios me responda. Y si después de este tiempo no me responde, entonces no lo molesto más a Dios con esta oración, porque no quiero ser cargos. No, porque no sabemos cuándo va a ser el tiempo en que Dios nos va a responder. Sí, sí, sí. El punto que quiero transmitir es que no podemos mover a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer. No podemos convencer o torcer la mano de Dios en función de nuestra insistencia. No, una de las cosas que Jesús criticaba de los religiosos, por ejemplo, es que ellos se llenaban de palabrerías y de cosas. Por más que nosotros insistamos con nuestras oraciones, y son cosas que están fuera de la voluntad de Dios, Dios no va a responder esas oraciones. No, no, eso sí. Entonces, Mirá, pero bueno, la parábola, desde la actitud de esta persona que insiste, 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 y el otro cansado de la insistencia, porque la reacción es así, cansado de la insistencia, le responde. Pero en primera medida, ese amigo, su actitud fue la de no levantarse. No se levantó animoso a prestarle ayuda. Se levanta una vez que el otro le insistió. Entonces, eso no podemos trasladarlo a nuestra relación con Dios. pero, Ahora sí se entiende mejor. Porque Más pero ahí vendría bien, hágase tu voluntad. claro. En ese momento, hágase tu voluntad. Sí, Lo sí, que sí. pasa es que hay argumentos en la palabra de Dios para pensar que en cierta insistencia irreverente tuvo su buen resultado. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre, si ella no se hubiera metido en medio de la multitud y le hubiera tocado el manto a Jesús, ella no hubiera recibido el milagro. Y eso de repente por ahí es atrevido, es disruptivo de esta situación. Pero bueno, hay un pensamiento, ¿no? Que dice, el reino de Dios, Es de los violentos. los yo valientes, creo, son los valientes. Bueno, por ahí. Yo sé los violentos, dice los violentos. Claro, bueno, yo lo aprendí con los valientes. Sí, sí, sí. perdón, como dice Lili, Lo digo, que como pasa, dice Lili, creo que es cierto, no hay una norma. Creo ahí que está. a la mujer con pérdida de sangre la movía la fe, y la fe es un don de Dios. Igual manera, Zacarías fue viejo recién cuando recibió a un hijo, y lo movía la fe, porque dice, cuando se le acerca el ángel, tu oración fue escuchada. No dijo,
porque creo que Zacarías oraría por 1000 cosas, por la nación, por su pueblo. Sin embargo, el ángel le dije, tu oración, había una oración ahí en su corazón que lo movía a ser persistente y para que su mujer no fuera vituperada o mal vista, y él persistía en la oración. Así que yo creo que no hay que ir por ahí ni que es una cosa ni que es la otra. Yo creo que uno por ahí tiene que tratar de pensar o sentir o preguntarle a Dios si es su voluntad. Eso sí lo entiendo. Pero no hay una norma, no insistir. Eh, yo creo que uno tiene que buscar la voluntad del Señor, no la conocemos, porque no es que nos dicen un cartelito a la semana o al mes, no, mirá, esto no es. A veces, como dice Lili, persistir tiene su fruto. No el Sí, sí, ser sí, claro. irreverente o ser maleducado o exigente, pero a veces la perseverancia tiene su fruto. O sea, hay casos, como dijo ella, de la mujer que rompió todas las normas sociales posibles y tuvo su fruto, porque lo movió la fe, y el caso de Zacarías también. Y recién después de años viene el ángel y dice, tu oración fue escuchada. Sí, sí, estamos de acuerdo en cuestión de la insistencia. El caso de Abraham. eh, pero tenemos también el caso de Jesús, que Jesús en el huerto de Getsemaní ora a Dios pidiendo que le haga pasar esta hora. Y bueno, sin embargo, como decía Beto recién, el final de esa oración de Jesús es, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y Jesús hubiese podido estar mucho tiempo insistiendo sobre esa oración, que Dios hubiese terminado haciendo su voluntad. Entonces, nuestra insistencia, que es pertinente en la vida de oración, nuestra persistencia, que es pertinente en la vida de oración, no tuerce la mano de Dios. Pero ahí hay una diferencia, Eso porque sí, Jesús venía a la tierra, venía, dejaba su trono y venía para cumplir esa misión. En Ujú. cambio, nosotros no sabemos exactamente en el camino qué nos espera. No, 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 ¿Qué claro, qué? claro. O sea, sí, hay muchas cosas que nos dice la palabra que tenemos que hacer, de las cuales ni se me ocurre pensar qué porcentaje podemos cumplir, porque es muy, muy Sí, 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 sí. grande la cosa. Esa es la gran diferencia en que veo de distinto la oración de Jesús a la nuestra. Él tenía un objetivo seguro. Nosotros, bueno, nuestro objetivo sería, como dijo Beto, seguir en ese camino angosto. Como hablábamos hoy a la tarde, viste, bueno, no ceder a la tentación, vos lo dijiste en el Padre Nuestro, ¿no? Y vivir una vida de conducta. Pero después, cuando se nos presentan cosas que ni soñábamos en la vida, y nosotros oramos con fe, y no hay respuesta. Pasa un año, pasan dos, pero ahora bajo los brazos no oro más porque pienso que esto ya no tiene ningún sentido seguir orando. No sé si No, yo es que ese no es, digo, esa no es la idea que quiero transmitir. La idea es que nosotros no podemos forzar o torcer a Dios, por más que insistamos en lo que estamos pidiendo. No estoy diciendo que no debemos insistir o que debemos en un momento bajar la marcha. Puede ser eso, puede ser al eso, final de la pero hay cristianos, hay creyentes, por ejemplo, que piensan que porque hicieron tal cosa, Dios les va a dar lo que estuvieron pidiendo, porque prendieron una vela o porque fueron a tal iglesia o porque hicieron tal viaje a algún lugar, Dios les va a conceder lo que vienen pidiendo, o porque hicieron una promesa a alguien, Dios los va a escuchar y les va a responder. Que ese es el común denominador de muchos cristianos, ¿eh? Que creen eso, que porque están haciendo esto, Dios les va a conceder lo que están pidiendo.
Entonces, está el riesgo en esta parábola entender que uno puede llegar a hacer que Dios haga lo que uno quiere, porque yo puedo insistirle, puedo volverle a decir, puedo volver a orar, y Dios me va a terminar haciendo caso, aunque Dios no quiera. ¿eh? Eso es la idea. Ahora, lo que sí transmite esta parábola es que nosotros debemos ser persistentes en la oración y nunca bajar los brazos en la oración. No se cansen de orar o pedir, Orad sin cesar. orar sin cesar. Y también está el dicho popular todos los días le pido a Dios, pero como estoy del interior, bueno, Dios está en Buenos Aires, Dios atiende en Buenos tiene Aires. la oficina acá, entonces allá no. Yo no a escucho. lo mejor creo que la idea que vos estás dando, Jesús muchas de las cosas que hizo o dijo no las hizo por él, sino para enseñarnos a nosotros en su posición Sí, de hijo. Como cuando le dijo Lázaro, ven fuera, bueno, yo sabía que siempre, él sabía que Dios lo escuchaba, pero lo que decía, lo decía por la gente, para que aprenda lo que es ser hijo, pero él sabía quién era el Padre. Creo que la oración, para mí, como dice Lili, puede, cuando uno tiene un deseo muy profundo en el corazón, orar sin cesar, pero esa oración también tiene que terminar con lo que decís vos, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso sí, porque decís vos que no, nadie le puede torcer el brazo a Dios y conseguir sí. algo que Dios te lo dé por cansancio, no creo que sea de bendición. No, 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 para nada, para nada. Vamos a ir a la última sección de este pasaje, el pasaje de hoy. Vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 13, donde Jesús refuerza todo esto que viene enseñando anteriormente con el Padre Nuestro, con la parábola, y hace como una síntesis de todo lo anterior. ¿Quién puede leer del versículo 9 al versículo 13? Yo lo leo. Dale. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Bien. Noten que el versículo 9 comienza diciendo así que. Mm. Ese así que está haciendo una conexión con todo lo que se dijo antes. Es como que dice, por todo lo que dije anteriormente, entonces tengan en cuenta lo siguiente. ¿Mm? Jesús está como resumiendo, sintetizando lo que enseñó antes desde los conceptos del Padre Nuestro, desde la enseñanza de la parábola, y como que la enseñanza sintética es, entonces, no se cansen de buscar, no se cansen de orar a Dios, no se cansen de pedirle, porque en algún momento la respuesta va a llegar, Dios les va a responder. Eh, y refuerza después esta enseñanza diciendo, si ustedes le dan cosas a sus hijos, acá el decir siendo malos, es decir, ustedes siendo imperfectos, ustedes que cometen errores, que se equivocan, aún así con todos los errores, son buenos con sus hijos, Dios que es mucho más bueno que ustedes, es perfecto, es santo, ¿cómo no les va a dar las cosas a sus hijos cuando se la pidan, ¿no? O el Espíritu Santo cuando sus hijos se lo pidan? ¿Eh? Entonces, esta es una síntesis de todo lo anterior, es una condensión, no, esa palabra no existe. Convención. Es un Condición. extracto, Condensación. condensación. Bueno, es una manera condensada de transmitir lo que antes
dijo, y no nos queda ninguna duda de estos elementos que tienen que tener la oración que nosotros estamos hablando, que es una oración eh, de una oración perseverante, tener una vida de oración perseverante, no bajar los brazos. Humanamente somos disconformes siempre. Cuando Jesús le sacó de Egipto, y los Jesús, mismos, cuando Dios le sacó de Egipto a los judíos, sí, por el camino le iba cuestionando a Moisés de que estaban cansados de comer codornices todos los días, ya quería otra comida. Somos siempre pedir y pedir, no nos conformamos. sí, sí. Primero no tenían para comer, después todo el maná de todos los días. Estamos cansados de comer esto ya. Mm. Bueno, aún así, dentro de la voluntad de Dios, ¿cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Era hacer que su pueblo sobreviviera durante todo ese tiempo en el desierto. Aún así, Dios escuchaba sus oraciones y les daba maná, les daba codornices, les daba agua, los cuidó de noche, los cuidó de día. Entonces, cuando nosotros oramos y oramos dentro de la voluntad de Dios, esas oraciones van a ser respondidas. Sí, David. Después hubo un momento en Moisés que todos los israelitas se pusieron en contra de él porque caminaba y decían o sea, nunca iban a llegar a la tierra prometida. Y uno de los israelitas dijo, no vamos a morir, y se quejaban porque no había agua. Y le dijo a Moisés, agarra el bastón y golpea la roca. Y Moisés creo que golpeó muy fuerte hasta que salió todo el agua. Y Dios le dijo que golpee despacio, y bueno, lo que pasó, y bueno, Muy Se bien. cansó Moisés también. sí, no sé. Se ve que te hace bien las enseñanzas de Influidos en los viernes. Que también hacer, porque también en el 2016 también miraba Moisés, también de la Ah, peli, viste la serie, muy bien. sí, le llegué a ver casi todo. Yo La lo serie. miraba a la noche, Muy bien. hacía algo para comer, lo miraba. Bueno, entonces, yo me anoté acá 3 principios claves para la oración, por lo menos de esto que estuvimos hablando. En primer lugar, la oración perseverante forma el carácter, ¿no? Nuestra oración perseverante, a veces, como decía Lili, Dios responde, pero tarda en responder, y eso va forjando nuestro carácter, nuestra personalidad, va ejercitando nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra fe, va siendo probada. Lo segundo que yo me anoté acá es, Dios no solo da lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y a veces pedimos cosas que en realidad no necesitamos. Algo muy propio de nuestra sociedad actual es que nos hace creer que tenemos necesidades que en realidad no tenemos. Nos hace creer que uno necesita ciertos objetos, ciertas circunstancias, cuando en realidad no las necesitamos. Entonces, Dios es como que nos pone en eje la palabra, y Dios va respondiendo a esas necesidades en función de lo que verdaderamente necesitamos. Y lo tercero que me noté es, la oración nos abre a la acción del Espíritu en nuestra vida. Cuando oramos dentro de su voluntad, con esa perseverancia, nosotros estamos expectantes a la obra de lo que Dios va a hacer. Es como el profeta, creo que fue el profeta Habacuc, que decía, voy a estar atento a lo que vas a responder a mi queja o a mi oración. ¿eh? El nosotros mantener una perseverancia en la oración nos hace estar expectantes a ver si Dios responde o no responde. Y eso nos hace estar abiertos como esa acción del Espíritu alrededor nuestro. Entonces, es como que está concatenado el tema de la oración con estar despiertos. Jesús decía una palabra y era velen para no caer en la tentación. Velen y oren para no caer en la tentación. Entonces, esa oración nos hace a nosotros estar despiertos, estar atentos, velar, para ver cómo Dios se mueve en esa respuesta a la oración. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más?
No, el tema de la perseverancia en la oración, vale. El, digamos, el perseverar, pero cuando a veces pasa que uno por ahí hace un pedido y eso, ¿no? Que a veces uno siente que por ahí no hay, no es escuchado por Dios o lo que sea, el continuar orando, aunque sea por vos, o sea, el no distanciarse, ¿no? De las instituciones. Ujú. Sí, Eso es como importante también y como un ejercicio, ¿no? Para sí, 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 sí. cabo. Sí, la oración es bueno, los reformados lo definimos como un medio de gracia, una herramienta que Dios tiene para comunicar las bendiciones que tenemos a través de Jesucristo. Eh, es toda una disciplina espiritual que nos entrena, que nos forma, y muchas veces somos desafiados a través de nuestra vida de oración, en nuestra fe, ¿no? A creer justamente que más allá de las circunstancias, Dios puede intervenir y Dios puede obrar. No sé. Y te Sí, abre el abanico, También sí, 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 claro, claro. te abre el abanico y te dice, confía en mí, yo he vencido al mundo. Sí, ¿Qué más podemos? A veces las circunstancias, ya no doy más. El Señor no me responde a mi oración. sí. Los tiempos de Él nada que ver con los nuestros. Ujú. Bien. Una cosa que creo que está muy bien que dijiste, que ores para que no caigan en tentación. Sí. Y creo que no por sí que sea una generalidad, nos resulta difícil muchas veces reconocer el hecho de la tentación. Creo que esto es muy importante, porque nos evitaría muchas circunstancias que pasan en nuestra vida Ujú. si a tiempo acudiéramos en esto, pero creo que generalmente, por lo menos en lo personal, a veces me cuesta ver lo malo que hay en mí, por decirlo de alguna manera, para ponerlo delante de sí. Es más fácil ver el otro, ¿no? Sí, Verlo en el propio. sí, sí, sí. Y creo que, bueno, que esto es importante para nosotros en el hecho de madurar y de saber que también cuando oramos es no solo que le pidamos por aquellos que queremos, sino también que podamos transmitirles lo que nosotros pensamos y sentimos, que a veces no es muy justo de nuestra parte, ¿no es cierto? O no es muy objetivo, que siempre nos ponemos nosotros estamos mejor lado. Mm. Y bueno, pienso que a veces nosotros necesitamos nosotros mismos poder comentar, decirle, orar al Señor acerca de lo que pasa realmente dentro de nuestro. Y no generalmente la justificación que quizás en general echamos más a mano. Sí, sí, sí. Bueno, por esto son muy buenos ejemplos los salmos. Uno, estoy tratando de transmitir justamente eso los días domingos cuando iniciamos o vamos a iniciar el culto con un salmo, es ver cómo los salmos transmiten emociones y sentimientos de las personas que lo escribieron y cómo esas personas siendo honestas tenían esa relación con Dios de manera honesta. Y esto es lo que creo que estás diciendo vos, realmente, ¿no? Mantener esa honestidad con Dios de decir, mira, hoy la verdad tengo pocas ganas de orar, o por ahí no te pasa eso, pero te pasa que estás torcido o te levantaste mal porque tenés algún problema. Bueno, ir con esas cuestiones, cómo uno se siente, cómo uno está viviendo la situación a Dios, creo que lo mejor que podemos hacer es eso, ¿no? Ser honestos con Dios y transmitirle nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, nuestras alegrías también, como decía Flor, poder agradecerle también a Dios, no solamente tirar el mangazo, ¿no? Agradecerle también. Es muy representativo para esto cuando se lee sobre los huesos secos en el libro de Ezequiel. Ujú. Y bueno, sí, realmente es patético, ¿no? Ver
esa sequedad que tenemos cuando vamos perdiendo a poco la relación con el Señor, o las pruebas nos van mirando de tal manera que llega un momento que estamos como muertos, ¿no? Pero bueno, el tremendo aliciente de la gracia de Dios que inspiró a este profeta, ¿no? Diciendo que, bueno, él iba a revivir. Y es una promesa que tenemos nosotros para nuestra propia vida hoy, ¿no? Tremendo. Que él va a, terrible, que va a poner carne, que va a poner tendones, que va a poner, ¿no? Que muchas veces a través de los años pidiendo, sí, también por la misma cosa, no de la misma, no poner los mismos objetivos, porque uno a través de los años también se va dando cuenta que la oración también va cambiando, porque vamos dándonos cuenta que la oración del primer día no es la misma que una oración que hace 10 años o 15 años que la voy haciendo, ¿no? Pero bueno, recordar esas porciones bíblicas para otra vez decir, bueno, me reanimo. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Porque tantas veces estamos cansados y tan cargados, tan desanimados, de que es un golpe tras otro. Sí, sí. Y circunstancias que uno, y bueno, ver nuestra vida por un lado y ver todo lo que es las promesas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, actuando todo el tiempo en nuestras vidas. Es un impresionante milagro. Sí, 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 tremendos, son tremendos. Bueno, y eso Yo creo que conectado a con veces, la vida de oración. Sí, Mariano. no, digo que me da la sensación de que a veces hemos escuchado tantas predicaciones con el tema de la fe que parece que uno no puede fallar y que la fe es algo lineal y ascendente de acá hasta la muerte. Y somos seres humanos, no somos robots que nos programan. Y uno puede ver el caso de Elías, que tremendo profeta de Dios, sin embargo, terminó metido en una cueva con una depresión. Y a pesar de eso, Dios se acerca y lo rescata de esa posición, de ese dolor. Y le dice, mira que yo todavía tengo fe en vos, aunque vos todavía no, ya estás agotado, yo no, yo te estoy esperando. Es decir, creo que Dios, por misericordia, no porque nos necesite, digamos, está mostrando el amor que tiene por nosotros. Como decía Lili, hay circunstancias que son muy, pero muy difíciles y desaniman de tal manera que uno se mete en la cueva, ¿viste? Y no es algo que, bueno, yo voy y le pido a Dios, es algo, hay gente que está con situaciones muy complejas, muy, que duelen mucho, que son, que no, nos van minando un poco la fe, porque o uno no las esperaba o porque son difíciles de cargar, pero Dios lo que muestra también eso con Elías, que él está ahí cerca, él está cerca, y como silbo apacible, ¿no? Así que Bien, bien, gracias. ¿Un comentario más? A veces me viene la oración de San Agustín, dice, no hago lo que quiero hacer, sino es el pecado que está en mí. Es de Pablo. O Pablo, San Agustín tiene una oración de San Agustín también. No la conozco esa. No. Diga, no hago lo que quiero hacer, sino el pecado que está en mí, que no me deja, no tengo libertad. Bien. Somos pecadores. Sí, 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 sí. Quiere hacer esto, pero no puede. Somos al mismo tiempo justificados y pecadores. Bien. Bueno, llegamos hasta acá entonces con el estudio de hoy. ¿Sí?